En Bolivia, la proclamada presidenta interina Yanine Áñez nombró un gabinete de urgencia con solo 11 ministros para iniciar la transición de gobierno y el llamado a elecciones. En las calles de La Paz, las fuerzas de seguridad se enfrentaron con partidarios de Evo Morales. Mientras tanto, el exmandatario reiteró su denuncia de un golpe de Estado. Supuesta tregua en la Franja de Gaza. Con la mediación de Egipto, el grupo militante palestino Yihad Islámica e Israel se comprometieron a detener el fuego para calmar el peor aumento de la violencia en meses. Sin embargo, en las últimas horas se registraron algunos lanzamientos de cohetes. Ya son 34 fallecidos en el lado palestino. Y en Estados Unidos comenzaron las audiencias públicas en el proceso del posible impeachment contra el presidente Donald Trump. El embajador interino en Ucrania, Bill Taylor, declaró que el mandatario priorizó sus intereses políticos en la relación con el gobierno ucraniano, al que amenazó con congelar la ayuda militar si no iniciaba una investigación sobre la familia del ex vicepresidente Joe Biden. Buenos días, aquí arrancan las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos en Bolivia. La presidenta proclamada Yanine Áñez nombró un gabinete de emergencia, mientras las protestas continuaron en La Paz en favor del expresidente Evo Morales. Áñez ha formado un gobierno a pesar de estar en minoría en el Parlamento, una cámara en la que aún ni siquiera se ha efectuado formalmente la salida de Morales. El exmandatario arremetió desde México contra su oposición. Nos amplía en este informe Álvaro Cordero. Tras la salida de Evo Morales, la oposición conformó su primer gobierno. La presidenta proclamada designó a miembros del Partido Conservador Unidad Democrática para su gabinete, a pesar de estar en clara minoría en el Parlamento y que este no haya reconocido ni la salida de Evo Morales de la presidencia. Yanine Áñez habla de transición y posteriores elecciones. Hablo de transición sin ambigüedades. Hablo de un cambio de régimen, de revocar las condiciones que nos habían convertido en un país totalitario. Bolivia no puede volver a girar en torno a un caudillo. Por ello agradezco de todo corazón el que estén aquí presentes con valentía y espíritu patriótico. Pero no todos los bolivianos comparten esta maniobra. Las protestas continuaron en La Paz contra el nuevo Ejecutivo conservador y en defensa del partido Movimiento al Socialismo. Ellos quieren que Evo vuelva, o que al menos no gobierne un partido minoritario. Desde México, el expresidente catalogó lo sucedido como una venganza. Presidentes de Estados Unidos hablan paz, paz, paz. ¿Sabe cuándo va a haber paz? Solo se garantiza la paz cuando hay justicia social. La derecha, nuestros opositores, grupos que ostentan el poder económico, no nos perdonan, no nos perdonaron. Mi delito es ser primer presidente indígena de Bolivia. El pasado domingo Evo Morales renunció a su cargo luego de 14 años en el poder y de que la OEA advirtiera irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, donde Morales fue reelegido en primera vuelta para un nuevo mandato. Vamos a Chile, donde siguen las manifestaciones por el descontento social en las políticas gubernamentales, hecho que ha generado también la caída del peso, que cerró en un mínimo histórico. Al respecto, el Banco Central anunció la inyección de $4.000 millones para mitigar los posibles daños en los mercados financieros. Saludamos a nuestra corresponsal en Santiago, Patricia Luna. Patricia, buenos días. ¿Y cómo ha sido la evolución del peso en los últimos días? ¿Qué llevó a esta medida? Bueno, el peso vive momentos difíciles, como el país, como el mismo Chile. El pasado martes, cuando se celebró la huelga general, el peso alcanzó una cifra nunca jamás imaginada hace menos de un mes. Llegó a intercambiarse por 800, el dólar llegó a intercambiarse por 800 pesos, algo que al comienzo de la crisis, cuando se situaba entre los 700, 710, 720 como máximo, era algo totalmente impensable. La moneda tuvo que ser intervenida. Primero el Banco Central realizó una intervención informal, informando que la economía chilena era una economía estable, que disponía de los fondos y de los mecanismos necesarios para responder, pero aún así el dólar siguió subiendo y cerró ayer en torno a los 795 pesos, es decir, muy cerca de ese récord histórico de 800 pesos que no se había registrado antes. Hay mucha inquietud entre este tema que empieza cuando la crisis social empieza a
afectar también a la economía. Son más de 100.000 los empleos que podrían perderse en este mes de movilizaciones, según advierten los diversos organismos y las cámaras de comercio. Preocupación en torno al tema del dólar y de cómo está impactando la crisis chilena a la economía. Patricia, ¿qué se prevé para hoy cuando se cumple ya un año de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca? Bueno, comenzamos hoy la 28 jornada de movilización, casi un mes, y hoy se espera una jornada que se caracterice por grandes movimientos y que podrían ser violentos, como los que se registraron el pasado martes, cuando también se fueron una de las jornadas más violentas de esta crisis, con más de 350 incidentes y 115 saqueos. Esta mañana nos despertábamos sabiendo que había habido saqueos a las afueras de Santiago, saqueos de manera coordinada a supermercados, y existe preocupación sobre lo que puede ocurrir hoy cuando se cumple justo un año de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que fue disparado por la policía en un operativo en el que se quedó en evidencia que la policía estaba mintiendo cuando al principio dijo que había sido en defensa propia. Esto en un momento de alto cuestionamiento de los procedimientos policiales, donde se denuncian violaciones constantes de los derechos humanos por parte de la policía a los manifestantes. Así que puede ser un día de nuevo muy conmovido en esta crisis social que vive Chile, reclamando una sociedad más justa e igualitaria para todos. Gracias, Patricia. En otras noticias, luego de 48 horas de intensos intercambios de proyectiles, Israel y el grupo palestino Yihad Islámica alcanzaron un alto el fuego durante la madrugada de este miércoles para poner fin a la escalada de violencia que deja 34 palestinos muertos, entre ellos 3 mujeres y 8 niños. Sin embargo, la tregua apenas duró 4 horas, luego de que Israel reportara nuevos cohetes lanzados desde la Franja de Gaza. Más información con Marina Sardiña. Las sirenas antiaéreas sonaron de nuevo esta mañana. Tras una breve calma de 4 horas, el ejército israelí reportó nuevos cohetes lanzados desde Gaza. El grupo yihadista e Israel alcanzaron una aparente tregua, gracias a la mediación egipcia y de la ONU, para poner fin a la intensa escalada de violencia que dejó una treintena de muertos palestinos, entre los que se incluyen 11 civiles. Confirmamos que hemos alcanzado un alto el fuego bajo el patrocinio de Egipto, después de que la ocupación israelí se sometiera a las condiciones establecidas por Yihad Islámica en nombre de las facciones de resistencia palestinas. El cese al fuego permanente parecía tenue, ya que ambos lados diferían en los términos, y las autoridades israelíes no confirmaron oficialmente el fin de las hostilidades, pero aseguraron que no habría cambios en la política militar israelí en Gaza. El asesinato selectivo de un líder del brazo armado del grupo islamista, apoyado por Irán, Yihad Islámica, fue el detonante de la violencia. Más de 450 misiles fueron lanzados desde Gaza y el ejército israelí respondió por aire y tierra. No queremos la calma, somos un pueblo que vive bajo asedio y destrucción. En los últimos días, la vida fue un horror. La gente estaba asustada y esperaba la guerra, pero gracias a los esfuerzos, gracias a Dios, ahora está más tranquilo. Ni los 2 días de hostilidades ni el repentino alto al fuego cambiaron la dinámica del conflicto central subyacente. Jamás, el movimiento dominante en Gaza, parece haberse mantenido al margen del peor combate de los últimos meses, lo que puede haber ayudado a detener la escalada. Este miércoles fue un día clave en la investigación que podría conducir a un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una audiencia por primera vez televisada, 2 altos diplomáticos de la Casa Blanca testificaron ante la Cámara de Representantes, dentro del proceso que busca determinar si el jefe de Estado presionó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para que investigara a su rival político Joe Biden. El informe es de Daniela Blandón. El proceso de investigación entró en una fase crucial. Este miércoles las audiencias se hicieron públicas. La bancada demócrata busca demostrar que Donald Trump abusó de su poder y presionó a su homólogo ucraniano reteniendo cerca de $400 millones en ayuda militar con un solo objetivo: beneficiarse políticamente de cara a las elecciones de 2020 por medio de una investigación a su posible rival, Joe Biden. El máximo diplomático estadounidense en Kiev, William Taylor, les dio municiones. Reveló la existencia de una llamada entre Trump y su embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland.
El miembro de mi personal le preguntó al embajador Sondland qué pensaba el presidente Trump sobre Ucrania. El embajador Sondland respondió que el presidente Trump se preocupa más por las investigaciones sobre Biden, por las que Giuliani estaba presionando. El subsecretario de Estado para Asuntos Europeos, George Kent, también alimentó las dudas de los demócratas. A mediados de agosto se hizo evidente para mí que los esfuerzos de Giuliani para obtener investigaciones motivadas políticamente estaban infectando el compromiso de Estados Unidos con Ucrania, aprovechando el deseo del presidente Zelensky de una reunión en la Casa Blanca. Las declaraciones fueron seguidas en vivo por miles de personas, pero no por el principal afectado. Estoy demasiado ocupado para verlo. Es una casa de brujas, un engaño, pero estoy seguro de que me llegará un informe. Las investigaciones podrían derivar en el primer juicio político presidencial en 2 décadas. En Europa, los estudiantes en Francia marcharon en ciudades de todo el país para solidarizarse con un joven que se prendió fuego la semana pasada por problemas de dinero. El estudiante se encuentra en estado crítico con el 90% de su cuerpo quemado. Los manifestantes dicen que quieren llamar la atención pública sobre las dificultades financieras que enfrentan los estudiantes y le exigen al gobierno que actúe. La inseguridad financiera mata. Es el mensaje que une a los estudiantes en Francia, quienes marcharon en solidaridad por uno de los suyos. Cientos se reunieron en Lyon, donde un estudiante de 22 años se prendió fuego la semana pasada por problemas económicos. El joven había perdido su beca después de reprobar 2 veces su segundo año de escuela. Su novia dice que merece justicia. Actuamos como si fuera normal luchar por comer una vez al día o tener un apartamento miserable con cucarachas o humedad, pero no lo es, no es normal y no deberíamos dejar que esto suceda. El sindicato al que pertenecía el joven califica de ridícula la ayuda que los estudiantes obtienen del Estado en comparación con lo que necesitan, por lo que afirma que la mitad de los estudiantes franceses tienen que trabajar para sobrevivir. Los políticos se han convertido en el blanco de gran parte de la ira. En Lille, manifestantes estudiantiles irrumpieron en un evento del expresidente François Hollande, rompiendo su libro en el escenario. En París, el Ministerio de Educación Superior se convirtió en el objetivo. Algunos de los manifestantes zumbaron la puerta del edificio, luego de una protesta pacífica. La ministra Frédérique Vidal condenó enérgicamente la violencia y los daños. Un estudio realizado por el sindicato UNEF encontró que la inseguridad financiera entre los estudiantes está aumentando en Francia, con un costo de vida que duplica la tasa de inflación este año. En Sudán del Sur, los desplazados de la guerra retornan lentamente a sus hogares. Este país, que se independizó en 2011, ha vivido una sangrienta guerra civil desde 2013, que ha dejado cerca de 400.000 muertos. Pero un acuerdo de paz firmado el año pasado entre el gobierno y los rebeldes dejó vislumbrar un comienzo de esperanza para los civiles refugiados en la República Democrática del Congo. Informe de Tristan Ustianowski. Poco a poco, vuelven a su tierra. En esta ciudad fronteriza con la República Democrática del Congo, a diario regresan desplazados de la guerra civil de Sudán del Sur, con la esperanza que el retorno sea definitivo. Volvimos porque escuchamos que el proceso de paz iba bien y en la radio dijeron que los que se fueron a otros países deberían volver. Nos hizo feliz escuchar eso, porque el hogar siempre seguirá siendo el hogar. Aunque avanza lentamente, las partes no abandonaron sus compromisos pactados a raíz del acuerdo de paz de septiembre de 2018. Un texto que preveía la formación de un gobierno de coalición para este mes de noviembre entre los rebeldes liderados por Riek Machar y el presidente a cargo desde la creación del país, Salva Kiir. Ante las demoras, los firmantes se dieron 100 días más para concretar este ejecutivo. Hay muchas expectativas frente a la posibilidad de terminar con un conflicto que podría haber dejado a centenares de miles de muertos por un estallido de violencia que permaneció lejos de las cámaras. En el apogeo de los combates, la ONU contó a cerca de 1 millón de refugiados esparcidos por la región. Hoy, para los que vuelven a cruzar la frontera, aún falta para un retorno definitivo a casa. Todavía no llegan a sus lugares de origen. Tienen que lidiar con la escasez de alimentos y la ausencia de alojamiento, entre otros problemas básicos. Para los niños, este paso les ha significado volver a clases. Me llamo Justin, estoy en cuarto, quiero ser médico. En esta localidad, pese a la falta de recursos, la acción de la ONU y de los actores locales permite, por lo menos, cultivar sueños.
Fin del informativo. Recuerde que puede seguirnos en france24.com. Buenos días.